Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Padre querido, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por cuanto que nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego ahora en la oración es que en la exposición de la misma, Señor, podamos estar todos atentos. Siendo, Señor, que muchos venimos, Señor, con todo el trajín de la semana, con una serie de actividades, con compromisos de familia, con situaciones en los hogares, pero ahora estamos delante de tu presencia y prontos para ser ministrados por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu divina palabra, por lo cual te rogamos, Señor, que tú seas obrando de manera que tu palabra cale hondo, Señor, penetre hasta partir los tuétanos, las coyunturas, separando las intenciones del alma y del espíritu, Señor, y estableciendo aquello que es eterno, Padre, y que procede del cielo para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, en la mañana de hoy queremos referirnos a la puerta de la fe, porque no muchas veces la vemos a la fe como una puerta. Sin embargo, toda puerta nos lleva hasta otro lugar, ¿no es cierto? Usted abre la puerta de su casa y ingresa a su casa, la puerta de su habitación, así toda puerta nos lleva a otro lugar. Así también la fe nos lleva a diferentes estados, nos lleva a diferentes lugares, a diferentes posiciones. Amén, por la fe podemos decir que estamos firmes. Es más, la Escritura habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 29, dice que por la fe el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como por camino en seco. E intentando hacer lo mismo los egipcios no lo lograron. ¿Por qué? Porque ellos intentaron hacer lo mismo, pero no tenían la fe que tenía el pueblo de Israel cuando estaba atravesando el Mar Rojo, porque iba su líder allí adelante, el cual levantando las manos hizo que las aguas se abrieran, amén, y si el pueblo de Israel transitara por como camino en seco, y dice que intentándolo hacer lo mismo los egipcios, intentando caminar por ese camino, murieron abnegados por las aguas. Sin embargo, a ellos les llevó a otro estado, a otro lugar, los llevó a la libertad total del cautiverio de los egipcios, porque si bien habían sido liberados, pero el ejército venía detrás de ellos, si bien habían sido liberados, estaban presos todavía del pánico de ser tomados nuevamente cautivos. Pero por la fe atravesaron el Mar Rojo como camino en seco y llegaron al otro lado, y allí dice que danzaban y alababan al Señor. María, la hermana de Moisés, la hermana de Abraham, dice que la hermana de Moisés dice que alababa al Señor, amén, en aquel lugar. Así que gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, bendito y alabado sea su nombre. Entonces, hermanos amados, amados del Señor, le damos gracias a Dios entonces que el Señor nos ha concedido esta fe tan preciosa, porque por la misma nosotros hemos podido alcanzar cosas muy gloriosas de parte del Señor. Es más, el mismo Señor Jesucristo se presenta como la puerta. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 9, leemos en la Escritura que dice: yo soy la puerta.
El que por mí entrare será sano, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces le vemos al Señor Jesús también como la puerta. Y nos dice que entraríamos por esa puerta y saldríamos. ¿Por qué? Porque también nosotros salimos a lugares espaciosos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. También nosotros al otro lado, después de haber creído en el Señor Jesucristo, entramos al reino de Dios y hoy estamos disfrutando de todos los beneficios de este reino y de los bienes y de las virtudes que son en Cristo Jesús. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Juntamente con Cristo somos herederos y coherederos de esta gracia. Así que nosotros entramos por la fe en el Señor Jesucristo y hemos entrado y hemos salido de la cautividad, de la esclavitud del pecado y hemos hallado también, amén, de este otro lado la gracia y las virtudes y las bendiciones de este reino. Así también la fe ha abierto puertas. La Biblia nos narra que cuando Pablo y Silas, amén, después de haber estado cumpliendo con el ministerio que les había sido encomendado por el Señor Jesucristo, habiendo dado testimonio al Espíritu Santo, diciendo apartarme a Pablo, amén, y a Bernabé para la obra del ministerio para la cual yo los he llamado, dice que llegando a cierta región, terminaron siendo encarcelados en la cárcel de más adentro y después de haber sido azotados, pero ellos por la fe, dice que entonaron en la noche cantos e himnos al Señor. Y la voz de ellos se escuchó en toda la cárcel. Y de repente un estruendo que sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas de todos los presos se abrieron y las cadenas de todos cayeron. Y esto por la fe. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que mirar que la fe también nos es una puerta, la cual nos lleva a lugares espaciosos, la cual nos saca de la cautividad. Ha habido y hay, por tiempo, personas que por la fe han salido de diferentes estados. Hay quienes por la fe salieron de estados de diagnósticos terminales, de enfermedades. Hay quienes por la fe salieron de la ruina económica. Hay quienes por la fe salieron del caos de su familia, de familias destruidas, de familias deshechas. Salieron por la fe de esos estados y alcanzaron cosas muy gloriosas, muy hermosas. Si hoy comenzáramos nosotros a testificar y a recaudar testimonios de todas aquellas personas que se atrevieron a creer en Dios y que salieron de ese estado y pasaron a lugares espaciosos, si tan solo nosotros pensamos, hermanos amados, que estábamos presos en la cautividad del pecado y estábamos muertos en delitos y pecados, y por la fe en el Señor Jesucristo nosotros fuimos libertados de esa esclavitud. Tenemos que alabar y glorificar al Señor por esta gloriosa puerta de la fe, la cual nos sacó de la cautividad y nos llevó a lugares espaciosos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así también tenemos que entender que no significa solamente el hecho de que tengo fe y voy a pasar o voy a ir al otro lado. Amén. Porque Dios es el que abre las puertas. Por eso, entendiendo esto, el apóstol Pablo le habla a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, allí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 3, podemos ver el texto del cual nos habla de aquello que el apóstol Pablo le requirió a esa congregación, les encargó a esa congregación. Les dijo, orando en todo tiempo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando también al mismo tiempo por nosotros,
para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él llegó a comprender, hermanos amados, que no se trataba solamente de decir voy, porque en varias oportunidades intentando ir a Asia el Espíritu Santo se lo impidió, e intentando ir a Misia el Espíritu Santo se lo impidió, e intentando ir a Frigia el Espíritu Santo se lo impidió. Pero en la noche tuvo la visión de un varón macedonio que le decía, ven, pasa a este otro lado. Y él comprendió en que era el Señor el que estaba bien abriendo la puerta para la predicación en aquella región. Y a la mañana temprano salió para allá. ¿Por qué es esto que tenemos que meditar? Porque no se trata en decir voy por la fe, o por la fe saco tal crédito, o por la fe hago tal compra, o por la fe voy a empezar esta relación de noviazgo. Todavía no es convertido, pero creo que mañana se va a convertir. O por la fe me voy a los Estados Unidos para que el Señor me abra puertas. No se trata simplemente en decir por la fe. Nosotros tenemos que orar para que por la fe nos sean abiertas puertas. Amén. Si estoy en estado de soltería y estoy viendo que quiero tener una pareja, empiezo a orar, Señor, abre puerta para que yo pueda conocer, abre la puerta del corazón de un varón, abre la puerta del corazón de una mujer, para que yo pueda comenzar una relación. Si tengo problemas económicos y requiero de un dinero, Señor, confirma, abre puertas, alláname el camino. Hay gente que no ha tenido que pedir préstamo, hay gente que no ha tenido que pedir crédito, y no porque tuviera solvencia económica, no porque tuviera solvencia económica. Yo estoy ministrando a un hermano que lo estoy ministrando para que se perfile, para cumplir con el propósito de Dios en su vida, y no tiene solvencia económica, es más, está en crisis económica. Pero llegó los otros días a un abastecedor mayorista, y el abastecedor mayorista le dijo, lleva lo que quiera. Le dijo, vengo a pagarte lo que te debo porque estaba atrasado. Vengo a pagarte lo que te debo porque estaba atrasado. Y le pagó lo que le debía, y encima le abrió una línea de crédito diciendo, llévate lo que quieras para producir, para poder trabajar. No lo pidió, se le abrió la puerta. ¿Por qué? Porque las puertas se abren por el Señor. Uno cree que Dios es el que lo va a llevar adelante, pero el que abre y el que cierra las puertas es el Señor. Por eso no se trata ni de astucia humana, ni de cálculos humanos, sino se trata de fe. La fe abre las puertas. Se trata de fe. La fe abre las puertas. Entonces tenemos que entender, hermanos amados. Por eso el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Colosas y le dijo, oren en todo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que se nos abran puertas para la predicación. Él tenía un llamado a predicar a los gentiles. En su conversión, Dios le habló y le dijo que era enviado a llevar el testimonio de él a los gentiles, y que iba a llegar aún a hablarle a reyes. Así que no tenía por qué orar para que se le abriera puertas, porque ya tenía la comisión del Señor. Usted también tiene la comisión de ir y predicar el Evangelio, pero no es a todo lugar que podemos llegar. No es que estoy preparado para ir a todo lugar. Si el Señor me envía, estoy preparado, pero yo no voy a salir y voy a decir... Los otros días estaba viendo un video que está viralizado, que es de dos ministros, uno es un pastor y otro es un líder, que fueron a predicar a un prostíbulo y pidieron, las chicas desfilaban por delante, y pidieron dos chicas y le predicaron el Evangelio. Ciertamente le predicaron el Evangelio, pero ellos tenían esa dirección de parte del Señor. Una de las chicas recibió a Cristo y otra resultó que era cristiana. Y estaba apartada y se estaba prostituyendo. Así que cuando le presentaron el Evangelio, les dijo, no, yo a Cristo lo conozco. Es más, yo vengo de una familia cristiana. Me crié en la iglesia evangélica. Me formé en la escuela bíblica. Tengo conocimiento escritural,
pero estoy aquí por diferentes circunstancias de la vida que me llevaron a terminar aquí, pero sé que ustedes vinieron como mensajeros de Dios para sacarme de este lugar. Pero fueron llamados para hacer esa tarea. Amén. Pero imagínense si un hermano nuevo, amén, uno lo manda y le dice, mira, tienes que ir y predicar. O dice, no, yo voy a ir a predicar a un cabaret. No, amén, tal vez flaquee, tal vez caiga. He sabido de otras personas, jovencitas, que le decían a su madre, no, yo voy al baile pero para predicar. Y terminaron volviendo embarazadas del baile. Amén, porque en realidad iban, pero no estaban direccionadas por el Señor. Amén. Iban, pero no estaban direccionadas por el Señor. Ahora, si uno está direccionado por el Señor, puede ir hasta las mismas puertas del infierno, a rescatar almas de las mismas puertas del infierno, y por cierto que las va a rescatar. Amén. Hay gente que ha ido a las zonas rojas a predicar, a las puertas de los bailes a predicar. Nuestro apóstol, el apóstol que nos preside, él por años predicó en las puertas de las bailantas, donde se hacían las colas para entrar a las bailantas. Él predicaba y llevaba un grupo y predicaba voz en cuello, diciéndoles que conocieran al Señor Jesús. Y salieron de ahí cristianos que estaban apartados, gente que se convirtió, gente de mal vivir, y que se convirtió, pero con una dirección de parte del Señor. Amén. Por eso tenemos que orar para que se abran puertas. Tenemos la comisión de ir y predicar, pero hay lugares que el Señor tiene que abrir las puertas. Es más, la Biblia dice que estaba predicando el apóstol Pablo a las orillas del río, donde las mujeres iban a lavar, y Dios abrió la puerta del corazón de Lidia para que escuchara y estuviera atenta. Yo antes de predicar tengo que orar aún para mis hermanos y pedirle al Señor que abra las puertas de sus corazones para que puedan estar atentos al mensaje. Aún si alguna otra persona escucha este mensaje por otro medio, mi oración al Señor es que abra las puertas de sus corazones para que puedan estar atentos a la predicación y recibir el testimonio del Evangelio, y por ese testimonio alcanzar el conocimiento de la salvación y de la vida eterna. Porque Dios es el que abre puertas y Dios es el que cierra. Pero también dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 9 de la primera carta a los Corintios, que estando en la región de Éfeso, estando el apóstol Pablo en la región de Éfeso, dijo el quedarse por más tiempo en aquella región, de Éfeso, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se le había abierto puerta grande para la predicación, aunque tenía muchos adversarios. Y yo quiero que estemos atentos a esto. Cuando se nos abren las puertas y que sabemos que es el Señor el que va delante de nosotros abriendo esa puerta, amén, aprovechemos las puertas. Si se le abrió puertas para ministerios, si se le abrió puertas en una congregación, si se le abrió puertas en un lugar, aprovechemos las puertas al máximo. Aprovechemos las puertas al máximo. Amén. A pesar de que tengamos gran adversidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque también narra la misma escritura, unos capítulos más adelante, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, en el verso 12, alabado y bendecido sea el nombre del Señor, que en otra región también se le fue abierto puerta al apóstol Pablo, pero dice que no tuvo reposo en su espíritu, por eso dejó la región. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 12 y verso 13. Le invito a que me acompañe y que leamos juntos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Por qué?
Porque puedo tener adversidades, pero si en mi estado interior, mi estado espiritual, estoy bien, yo voy a salir adelante. Por eso siempre tenemos que mirar nuestro estado espiritual, no mirar lo externo, no mirar las adversidades. Volvamos a la reflexión de Éfeso, del capítulo 16, verso 9. Allí se había abierto puerta para la predicación del Evangelio. Era grande también la puerta, pero había varios que eran adversos, que estaban trayendo conflictos, pero se quedó por tiempo allí. Sin embargo, cuando llegó a Troas, también encontró la puerta abierta, pero su estado era otro. Su espíritu no hallaba reposo. Entonces, ¿por qué hablamos de aprovechar al máximo las puertas? Porque no se trata que tenga las puertas abiertas. Tengo que ver que juntamente con las puertas abiertas, mi estado de ánimo vaya acompañándome. Porque si mi estado de ánimo decae, aunque tenga las puertas abiertas, no las voy a aprovechar al máximo. Por eso no solo mire las puertas que se le abren, controle y mire su estado de ánimo. Mire cómo está en relación con el Señor. Mire cómo está su comunión con el Señor. Busque el ser lleno del Espíritu Santo para poder aprovechar al máximo la puerta. Porque a lo largo de su transitar en la vida se le van a ir abriendo muchas puertas y algunas las va a saber aprovechar porque va a estar anímicamente bien, aunque tenga adversidad. Pero otras no las va a aprovechar lo suficiente porque aunque no tenga adversidad, como le aconteció en Troas, que no tenía adversidad, no va a tener reposo en su espíritu. Si su estado de ánimo no es lo suficiente bueno, no va a saber aprovechar bien las puertas. ¿Está comprendiendo? Por eso no se trata solamente que se nos abran puertas, sino también se trata que miremos nuestro estado de ánimo. Miremos nuestro estado de ánimo para aprovechar al máximo. Nosotros no somos los que vamos delante abriendo las puertas. Es más, la Escritura dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, en el verso 2, capítulo 45 del profeta Isaías, en el verso 2, dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazo. El que abre y que cierra las puertas es el Señor Jesucristo. El que abre y el que cierra las puertas delante de nosotros es Dios mismo. Y depende de cómo esté nuestro estado de ánimo, depende cómo esté nuestra comunión con el Señor, depende qué tan fortalecidos nos hallemos para que las podamos aprovechar al máximo o no. No depende de que si tenemos adversidad o no la tenemos. En Troas no tenía adversidad, pero estaba aprovechándolo. ¿Amén? No. ¿Por qué? Porque no tenía reposo su espíritu. En Efesio tenía adversidad, tenía muchos adversarios, pero estaba aprovechándolo, sí. ¿Por qué? Porque estaba animado para hacer la obra del Señor. Entonces tenemos que ver nuestro ánimo, tenemos que ver nuestros estados. Amén. Y con esto ya quiero ir concluyendo. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra.
el buen depósito es nuestro corazón. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, no hay manera de que decaigamos. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, no hay manera en que bajemos los brazos. No hay manera que no aprovechemos las puertas grandes y abiertas que tiene el Señor para nosotros. Por eso es muy importante el estado. No se trata solamente de que tengo fe y las puertas se me van a abrir. Las puertas las abre el Señor. No haga aventuras por la fe. Amén. No haga aventuras por la fe. Pero si Dios ha hablado y ha tratado y ha ministrado, aventúrese. Que usted va a pasar como el pueblo de Israel. Aunque atraviese el mar rojo, lo va a atravesar por camino en seco. Amén. ¿Por qué? Porque por la fe se obtienen muchos logros. Amén. Si está en la adversidad, no baje los brazos. Si todo parece que se le trancó, no baje los brazos. Si Dios le mandó, Él le va a respaldar. Acuérdese de Pablo y en la cárcel allí de más adentro, en Filipos, Dios le había mandado a predicar en aquella región. Terminó encarcelado. Él podía haberse conflictuado y haber dicho, me trajiste aquí para predicar y termino en una cárcel. Pero él alabó y glorificó el nombre del Señor y las puertas de todos, no solo la de él, la de todos se abrieron. El carcelero se convirtió en esa noche. Amén. El carcelero se convirtió en esa noche. Porque cuando Dios abre la puerta, amén, no hay quien la cierre. No hay quien la cierre. Por eso, hermanos amados, amados del Señor, miremos nuestros estados. Miremos cómo está nuestro ánimo. Miremos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y aunque tengamos pocas fuerzas, Él abre y no va a cerrar nadie. Amén. Amén. Así que Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, enderezando los caminos torcidos, abriendo las puertas de bronce y despedazando los cerrojos de hierro. Hermano amado, amado del Señor, si esta palabra le ha bendecido, amén, quiero invitarle en esta mañana a que nos pongamos de pie y que podamos orar y agradecer al Señor por su palabra. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu buena palabra que nos fuera enviada, Señor, en esta mañana, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para cumplir el propósito de tu voluntad. Y es el que, Señor, podamos en esta mañana, Dios mío, estar firmes, constantes, Señor, creciendo en todo aquello para lo cual nos has puesto, para lo cual nos has llamado, Señor, dándonos cuenta, Señor mío, que no se trata solamente de que se nos abran puertas, sino se trata también, Dios mío, de que podamos tener plena comunión contigo, que tu palabra esté morando en abundancia en nuestros corazones, porque si tu palabra mora en abundancia, Señor, no nos permitirá estar de brazos caídos, no nos permitirá, Señor, de crecer, sino que todo lo contrario, nos impulsará siempre a ir hacia adelante, Señor, y alcanzar todo aquello para lo cual nosotros hemos sido llamados, por lo cual te damos gracias, Padre amado, porque nos has tomado en tus manos, Señor, y nos has puesto para que vayamos, para que llevemos fruto, para que nuestro fruto permanezca, Señor, para que seamos limpiados y aún todavía llevemos mucho más fruto, Señor, por lo cual te alabamos, Padre, por lo cual te bendecimos, dándote gracias en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, porque siempre tu palabra nos impulsa a seguir y a ir hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor?